Así que bienvenido, doctor García Molina. Es un inmenso placer tenerlo en este su espacio, Diálogo Académico Online. Y antes de entrar en materia, maestro, vamos a discutir esa aparente herejía que hay en el título de nuestra publicación, lenguaje como arma de defensa, porque como buenos hijos de SOSIR y de toda esa escuela estructuralista, hay toda una división, lenguaje, lengua, habla, y yo creo que previo a esta discusión vale la aclaración de su parte. Y muy buenas tardes a esa legión de personas que nos están siguiendo. Y este diálogo hasta cierto punto también es el pago en parte de una deuda que tengo contigo cuando me invitaste a la metáfora y las enfermedades y su metáfora. Y sí, es muy buena esa oportunidad, porque yo creo que la escuela carliliana no se comulgaría a nosotros por profanos si no explicamos esto. Yo creo que en realidad todo el lenguaje. Yo creo que el habla el lenguaje, que la lengua el lenguaje, que el discurso el lenguaje, incluso en gran medida, aunque el arte se opone al lenguaje, y eso es una discusión que hay que echarla, no se desligan. Ahora, decirlo así, sin explicarlo, parecería una herejía. Lo que sucede es que se da una especie de sinedo, que es más una combinación de sinedo que metonimia, una sinedo que podría ser la parte por el todo y una metonimia que sería la causa por el efecto. O sea que se dan una combinación de sinedo y metonimia cuando uno dice el lenguaje es un arma poderosa, porque a lo mejor se está refiriendo ahí a un efecto del lenguaje que sería el discurso, que sería el habla, etcétera. Pero no deja de ser lenguaje, porque el lenguaje es el todo. El lenguaje está a la base de todo. De hecho, los estudios que se han hecho a partir de Paul Broca no deja duda eso de que se habla objetivamente de que el lenguaje es una facultad. Y después de Broca, 11 años después, 13 años después, Carl Wernicke hace un estudio y se da cuenta que ciertamente no solamente el lenguaje sirve para el procesamiento del habla, que fue lo que Broca encontró, que específicamente en el lóbulo izquierdo, frontal izquierdo, en la tercera circunvolución de ese lóbulo, hay una zona que tiene que ver con el procesamiento del habla. Y a eso se le ha llamado lenguaje. En otras lenguas no se distingue entre lengua y lenguaje. Y Wernicke encuentra que en el lóbulo temporal se encuentra también la zona que tiene que ver con la comprensión de lo que ellos llaman el lenguaje, porque encontraron personas que podían entender en el caso de Broca y no podían articular. Y en el caso de Wernicke, personas que podían entonces articular y no entender. Y dice, pero es que esta zona tiene que ver con eso. Entonces ellos son, digamos, bueno, antes que ellos, la pseudociencia llamada frenología ya habían especulado sobre la posibilidad que hubiera una especie de zonificación de las funciones. Y en esa zonificación, en el 97% de las personas, dicho sea de paso, porque no es el 100% que tenemos las funciones del lenguaje en el hemisferio izquierdo, pero aproximadamente el 97% de las personas tenemos esas zonas del cerebro que tienen que ver con el lenguaje ubicada en esa circunvolución. Ciertamente, una facultad se puede tener y no desarrollarse. Sin habla, el lenguaje no se desarrolla. Y sin no existiera la lengua tampoco. O sea que mientras la lengua sería esa forma de corporeización del lenguaje, por así decirlo, o sea, donde el lenguaje toma cuerpo es en la lengua, en las palabras, la sintaxis, la forma semántica, todo es una forma de darle cuerpo al lenguaje, pero al lenguaje, por tanto la lengua no deja de ser lenguaje. Y el habla todavía es una forma todavía más específica y más concreta de la lengua, una manifestación del lenguaje. Por tanto, no es una herejía
Y cuando tú propusiste, porque es una creación tuya, y yo he dicho otras veces, lo he escrito públicamente, que tiene una facilidad, digamos, no envidiable, porque no es para envidiarlo, pero por lo menos formidable, para crear títulos que no sean manidos y que llamen la atención. Y lo dicen también en los comentarios. Y este es un buen título y todos los comentarios que hemos visto también lo reconocen. El lenguaje tiene poder. Y cuando decimos el lenguaje tiene poder, va en la doble dirección y decimos entonces tiene poder en sus manifestaciones. La lengua, el habla, el discurso son manifestaciones del lenguaje. Entonces el poder del lenguaje se va a ver en esa específicamente en esas tres manifestaciones, aunque no solo en ellas. Maestro, caramba, siempre un placer escucharle. Tenemos el Facebook reventando, maestro, de personas saludando. Qué gusto, dice Borja Capote, estar escuchando a una cátedra dominicana en el mundo. El maestro Bartolo, abrazo borico, manda José Ravelo. Sigue Nelson Ureña, Yulitza Ceballos, Miguel Montaño, que es un dialoguero por excelencia, está aquí, y Zuli García, que siempre es un honor escuchar a su admirado maestro. Gracias. Qué bueno, maestro, explique un poco esa máxima, ¿no? El instinto del lenguaje, ¿no? El instinto de Steven Pinker. Exactamente. Bueno, una manera tal vez de refrendar lo que estamos diciendo es que Steven Pinker dedica todo un libro llamado Al instinto del lenguaje. Y él parte de esta observación. Él dice que si dos personas se encuentran en un lugar del mundo que nunca se han hablado, incluso se pueden hasta haber ignorado en su mismo país, el sentir que alguien habla tu misma lengua, el sentir que tú puedes establecer conversación con otro, te acerca de una vez. Y nos ha pasado lo que hemos salido del país, estando en Nueva York, cuando uno oye a alguien que habla español, se olvida de todas las nacionalidades, se olvida de todas las diferencias y hay un acercamiento, porque él dice que es como un instinto. Y el instinto está muy relacionado también con las facultades. Más bien cuando Pinker habla de un instinto del lenguaje, por todas las explicaciones que da, nos damos cuenta que está hablando de un instinto de la comunicación oral. Y entonces está asociando al lenguaje a esa necesidad que tenemos los seres humanos. Yo recuerdo, no sé si todavía se usa, cuando allá en la línea hacíamos para la Semana Santa ayuno sin hablar. Y lo más difícil no era el hambre, era el no poder hablar con alguien. El sacrificio más grande a veces no es ni siquiera comer. Y ya ustedes recuerdan la carta, cómo Tolstói reclamaba libro para leer cuando estaba en el exilio, que la soledad lo mataba, que le enviaran libro más que pan, porque necesitaba comunicarse, aunque sea a través de la escritura. Y Facebook y todas las redes sociales hasta cierto punto han venido a confirmar eso. Ustedes ven cómo la gente tiene deseo de hablar, incluso de crear una realidad alternativa a la suya, porque no es verdad que la gente tan feliz, ni tan hermosa, ni tan inteligente, ni tan leída como se presenta, ni tan próspera como se presentan en Facebook. Pero necesitan comunicarse y crear realidades. Hasta cierto punto es una manera de crear un poco de literatura o subliteratura, de comunicarse. Y es una gran ventaja que hay que reivindicar con todas sus debilidades de las redes sociales, que le da oportunidad a la gente de expresarse, de manifestarse, de desarrollar eso que Pinker dice, o ejercerlo, el instinto del lenguaje, el instinto de comunicarse. Decía Ángel Rosenblatt que el lenguaje es como los océanos, que puede separar, no, que nos puede separar y nos puede unir, depende cómo se use. Y hasta cierto punto eso también es un arma. Es un arma de acercamiento, pero también de lejanía. Y ustedes lo ven como los estudiantes a veces creen que son mejores los profesores más llanos y más simples. Lo que dicen incluso lo que ya ellos sabían, pero que lo pudieron entender. O sea, entre un profesor que sea una lumbrera y no se dé a entender,
y un profesor que sepa poco y por lo menos ellos sientan que se comunican, van a elegir al último, sin duda. Por tanto, bueno, y tal vez eso sea parte del corolario de este diálogo, cómo entonces utilizar en la didáctica, que lo podemos ver más adelante, este conocimiento del poder del lenguaje. Porque si el lenguaje nos acerca, el lenguaje, y cuando decimos lenguaje, con la introducción que hicimos, nos estamos refiriendo a cualquier manifestación de esta facultad, el habla, el discurso, la lengua, etcétera. ¿Cómo nos puedes acercar si lo sabemos usar adecuadamente, pero también nos puede alejar si no lo sabemos usar? Y ahí viene la pragmática que va a decir en cada momento qué forma, qué manifestación del lenguaje debemos utilizar para acercarnos o alejarnos, porque a veces puede ser una intención alejarte de la gente y eso es legítimo. Tú quisieras marcar territorio y hay momentos que hay que hacer. Maestro, Joan Noah Harari hablaba de que lo que pudo separar realmente al Homo sapiens fue la creación, poder crear un relato mítico colectivo en el que todos creyeran. ¿Y cómo no podría relacionar ese que fue un aspecto fundamental para la separación del Homo sapiens del animal, ¿no? Al ser racional que somos, que llegamos a hacer con los años, con el instinto, con la supervivencia del más apto? Sabemos que en un momento había en la naturaleza animales más fuertes que el ser humano, animales más capaces de transformar o de cazar para alimentarse, pero el ser humano fue el que pudo transformar el entorno para su beneficio, ese instinto del más apto. Es muy buena asociación, porque ciertamente en Homo sapiens, así mismo se llama el libro, y después en Homo Deus va a desarrollar más esa idea. Mientras en Homo sapiens el lenguaje es un arma para sobrevivir, en Homo Deus el lenguaje es un arma para alcanzar el estatus de dioses. Y puede ser todo discutible que se quiera, pero no se le puede negar mucha lucidez a esa tesis de Harari, que para nada es convencional, ni siquiera en la forma de utilizar las relaciones sexuales. Yo lo admiro muchísimo y te agradezco la pregunta porque me facilita yo diría que la primera gran idea de este diálogo, porque no han sido ni siquiera las dos anteriores. Porque justamente el ser humano no tenía las garras suficientes para defenderse, ¿verdad?, con su propio cuerpo, no tenía la habilidad para correr y escapar, no tenía ni siquiera la destreza para subirse a los árboles. ¿Qué pudo hacer que los seres humanos no solamente dejáramos de ser parte del menú de ese banquete de la selva, para ser los domadores de los demás? Sin duda el lenguaje que ya dijimos que es una facultad, pero recuerden que no todas las facultades se desarrollan. ¿Cómo pudo haber ido evolucionando? Porque no siempre tuvimos la misma capacidad cerebral, no siempre tuvimos el mismo desarrollo del lenguaje. Sí, yo creo que aquí aplica el descubrimiento o la tesis que hoy la ciencia la refrenda de Darwin, que sobreviven lo más alto, no lo más fuerte como dicen algunos, porque si así hubiese sido, no hubiésemos sido nosotros los que sobrevivimos. Una cucaracha puede ser más alta que nosotros para sobrevivir, digamos, un bombardeo atómico. Puede tener las condiciones, sin duda lo es, eso está demostrado, es más alta que nosotros. Ahora, ¿qué nos hizo a nosotros los más aptos? Tener una disposición cerebral que no tenían los otros animales, y que Engels, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, va a establecer que en el trabajo, en esa forma cooperativa, que entonces el lenguaje se va a desarrollar, pero se va a desarrollar por la selección, porque ¿qué debió pasar para que los seres humanos fuéramos cada vez más inteligentes? Y esa inteligencia tiene que ver con tener más desarrollo del lenguaje. Que los fueron sobreviviendo
el Homo sapiens que tenían los cerebros más desarrollados y con la zona del lenguaje más desarrollada. Los que la tenían menos desarrollada no van a sobrevivir, porque recuérdense que la gran dificultad de la teoría de Darwin era si las condiciones ontogénicas, o sea, la que tú desarrollas como ser humano en particular, no se heredan. El que una persona se ponga a hacer ejercicio y se ponga corpulento, esa disposición no pasa a su descendencia. El que se haga liposucción o se estire o se arregle el cabello, como sea, eso no pasa. Lo que pasa es lo que ya esté codificado en sus genes. ¿Y qué estaría codificado en sus genes? Los accidentes genéticos que se den. Entonces, surgían humanos con cerebro más desarrollado y eso eran los que sobrevivían porque eran los más aptos. No solamente porque se subían a los árboles, sino que sabían cómo esconderse, sabían estudiar a sus depredadores y también sabían buscar los puntos vulnerables de sus depredadores y entonces crear las herramientas que se creía que solo los seres humanos éramos capaces de crear herramientas, pero se han dado cuenta que no, que hasta la nutria puede coger una piedra para partir los caparazones, pero buscar las herramientas adecuadas para defenderse y atacarse fue un resultado del desarrollo del lenguaje. Por tanto, el lenguaje fue la primera arma poderosa para nosotros sobrevivir y estar nosotros en este diálogo ahora, porque no habría sido posible, porque tal vez hubiesen sobrevivido los que fueran más rápido corriendo. Y tendríamos entonces una generación de salvajes larguitos que correrían mucho, o lo que eran más rápido para esconderse, y hasta para eso necesitarían inteligencia, porque a veces el esconderse se convierte en la trampa, se convierte en la propia prisión para caer en manos de las presas. Entonces, el lenguaje fue la primera arma para sobrevivir y fuimos cada vez teniendo más desarrollo del lenguaje. Si bien se puede aceptar la tesis de Federico Engel, que el trabajo nos dio la posibilidad, pero yo creo que fue la selección natural, que fueron sobreviviendo los que tenían más desarrollo del lenguaje. Entonces eso iba pasando, ha ido pasando de generación en generaciones, porque cada generación está llamada a ser más inteligente que otra, porque va heredando, porque todavía en esta sociedad sobreviven los más actos. Una muchachita liniera como tú y un paraguayito liniero como yo, no estábamos supuestos a estar aquí en la capital si no hubiésemos tenido, modestia aparte, un nivel de inteligencia que nos permitiera insertarnos. Otros se pueden insertar en otro ámbito por otras condiciones, por cabildeo, pero en la academia no. Exactamente. En el mundo intelectual no. Algunos se pueden colar, pero después caen a la orilla, como el mar tira los desechos a la orilla. Va a sobrevivir más alto. Entonces, tus hijos están llamados, y los míos, a heredar en parte, no solo culturalmente, porque el ambiente enriquecedor los ayuda sin duda, no, porque también son portadores de unos genes distintos. Y esa es la selección natural aplicada al lenguaje. Maestro, usted sabe que usted lo ha vivido en las aulas durante años, y lo vive todavía, esa disquisición entre que si lenguaje y pensamiento, que cuál fue primero, que si el huevo o la gallina, de que si hablamos porque pensamos o si pensamos porque hablamos. Yo creo que esta es una oportunidad para que usted esclarezca un poco esa disyuntiva. Yo recuerdo que en un aula, en Apertura a la Estética, Pedro Mir era un filósofo del lenguaje. Y yo no sé qué fue Pedro Mir más, si poeta o filósofo, porque era un encanto y dominaba la filosofía. Sí, él se planteó eso. En esa aula estábamos Tati Pou, Teófilo Terrero, etc. ¿Cuál sería primero, del lenguaje o el pensamiento? Y después planteó del lenguaje y el arte. Para el arte teníamos respuesta, investigamos, pero para el lenguaje y el pensamiento están tan ligados que a veces se hace en una línea tan poco discernible que muchos mejor dicen, bueno, vamos a obviar eso. Como también muchos deciden obviar la diferencia
entre lengua, pensamiento, lenguaje, etc. Y yo creo que no es correcto en la academia, porque yo creo que, y ahí hay que darle su mérito a Carlisle González, que ha hecho un esfuerzo porque se mantengan las categorías. Es un problema epistémico hasta cierto punto, y yo defiendo esos problemas categoriales. En la academia debemos saber lo que es el lenguaje, debemos saber lo que es la lengua y diferenciarlo, lo que es el pensamiento, etcétera, a nivel de academia, porque son categorías, y son categorías de la lingüística, y nosotros eso no nos perdemos. Ahora bien, también debemos saber que cuando una persona dice lenguaje, atribuyéndose a la lengua, no necesariamente está equivocado, porque es probable que lo sepa, pero sabe que la lengua a su vez es lenguaje. Todo depende de lo que esté explicando. Lo que es inaceptable es que explique el lenguaje como lengua o la lengua como el lenguaje a nivel de explicación. A nivel de pensamiento, yo creo, ahí sigo a Engels, porque precisamente Engels dice que el pensamiento y el lenguaje nacieron juntos. Yo diría hoy el pensamiento complejo, porque en ese entonces se creía que los animales no tenían pensamiento. Y nosotros los humanos tendemos a ser muy engreídos. Nosotros creemos que el mundo lo hicieron para nosotros, que todo está dispuesto para nosotros, que nosotros somos el centro del universo, que los otros animales solo tienen razón de existir en función de que nos puedan servir. Y a veces se preguntan, ¿para qué sirve esto? Si no nos sirve para nada. Entonces, ese tipo de pensamiento, vamos a llamarle racional hasta cierto punto, yo creo que es plausible plantear lo que haya surgido concomitantemente con el lenguaje, que pudo haber existido pensamiento instintivo, porque si nos ubicamos a aquella aldea global primitiva, hoy tenemos una aldea global, digamos, mucho más amplia, pero ya esa aldea la vivimos. En principio, la onomatopeya debió tener mucho poder comunicativo. Al principio, el lenguaje debió reducirse prácticamente a la onomatopeya, porque tenemos que imaginarnos en una aldea donde todo se escucha, se puede vocear, por eso podían coger tambores, pero antes que el tambor y que todas las formas simbólicas, una mujer parturienta se iba a distinguir por algún grito onomatopéyico. Y la aldea lo sabía porque eso es presencial. Un peligro inminente de una fiera podía expresarse por el rugido de la fiera, o sea, la imitación, ¿verdad? Entonces, eso, según Engels, fue a la vez desarrollando el lenguaje, la lengua, él no llama lengua, pero ellos el lenguaje, la lengua, el habla y el pensamiento. Yo no soy tan radical como aquellos que dicen que no existe pensamiento sin lengua. Yo lo que sí creo que es imposible expresar el pensamiento y desarrollarlo si la lengua no se desarrolla. Y eso lo vemos. Nosotros pensamos mejor en la medida que desarrollamos más la lengua. Nosotros pensamos más amplio en la medida que desarrollamos la lengua. Nacen juntos y crecen juntos. Por eso yo creo que probablemente fueron concomitantes. Y esa pregunta del huevo y la gallina es una pregunta interesante. Yo he hecho esa anécdota en alguna parte porque yo hice aparentemente ridículo en una clase de filosofía que alguien dijo, pero ese es, el profesor dice, pero esa es la discusión de huevo y la piedra. Y yo, pero profesor, yo siempre me he preguntado que cuál sería primero de huevo y la piedra, de huevo y la gallina. Y se rieron y yo seguí pensando que era una pregunta interesante. Para mi sorpresa, Popper plantea que realmente es una pregunta muy trascendente, dice Popper. Dice que el problema está en que nosotros pensamos en términos modernos y nos estamos imaginando que la gallina siempre fue como es ahora y que el huevo siempre fue como es ahora, pero que alguna vez debió existir una forma primitiva del huevo que fue evolucionando en célula y que dio origen a la gallina. Por tanto, para lo que se hace la pregunta, el huevo debió ser primero, desde el punto de vista evolutivo, que la gallina. Maestro, el lenguaje como arma de autoidentificación en este mundo que busca la homogenización del sujeto a más no poder.
Se dice que nuestra educación por competencias es un poco homologar a todo el egresado y tirar a la calle una fábrica de obreros, homologar el consumo, homologar los gustos musicales para nada más tener que pensar en un solo tipo de sujeto a quien venderle. ¿Cómo el lenguaje nos puede servir de arma para autoidentificarnos? Tú sabes que existe una falacia, la falacia de poner primero tú sabes dónde va a tirar y después pone entonces la diana. Es una falacia como también de la caricatura. Realmente aquí no se ha entendido el enfoque orientado al desarrollo de competencia. Me voy por la última parte de tu pregunta para luego volver a la otra, porque justamente ahora que estamos en estos tiempos de en línea y se está discutiendo y oigo a algunos queriendo invalidar el enfoque orientado al desarrollo de competencia. Fíjense que yo siempre hago un esfuerzo, eso no es por competencia, es orientado al desarrollo de competencia. Lo que ustedes que no lo han entendido. Entonces, la gente no se toma la molestia de entender y lo más fácil es descartar lo que tú no entiendes, porque así te evita la molestia de estudiarlo a profundidad. La gente descarta lo que es muy complejo o no lo entiende sin primero saber de qué se trata. Comencemos que tú no puedes aplicar lo que no conoces, tú no puedes aplicar lo que no tienes. El enfoque orientado al desarrollo de competencia supone incluso el constructivismo, porque es la aplicación del conocimiento para resolver problemas de todas las índoles. Aprender a ejercer el pensamiento. ¿Qué hace? Vamos en campo que nos compete a todas y a todos. La literatura. Enseñar a estudiantes que literatura para que repitan solo que si fulano nació o murió, etcétera. Y al menos no le enseñe a apreciar, no le digo a escritores, apreciar la literatura, saborearla. Yo prefiero, primero tienen que saber qué es la literatura, el poder de la literatura. Irse al texto para que sepan lo que es la literatura y luego apreciarla e idealmente a producirla. Para mí es el enfoque ideal de todo lo que han existido, orientar al desarrollo de competencia, que sería saber y saber aplicar, y yo diría que idealmente saber ser. Entonces, en todo esto va a jugar un papel determinante el lenguaje. La lengua, el lenguaje expresado en la lengua, expresado en el discurso. Porque yo recuerdo un examen que se daban antes, no sé, ojalá lo hayan superado, que le preguntaban a los estudiantes cuántos párrafos hay ahí y no había ni que leerlo porque por la sangría, veían que había 8 sangrías y podían decir que hay 8 párrafos. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene incluso que te repitan que un párrafo, un conjunto de oraciones, yo qué tal? Eso no tiene, bueno, sí, tal vez desde el punto de vista categorial, no voy a ser tan desdeñoso, desde el punto de vista categorial es importante, pero el fin último debería ser que produzcan párrafos, que se le enseñe a distinguir, primero que se le enseñe aunque sea a cementar el párrafo en oraciones, que descubran que las oraciones, en vez de repetir con una oración de estos, descubran que realmente si tú no cementas adecuadamente un párrafo, se te vuelve un caos. Luego descubran que el párrafo es un sistema que gira en torno a un núcleo y que si tú lo descompones, puedes romper la coherencia. Finalmente, que eso les sirva para producir un párrafo y después para producir un texto. Y cuidado si al revés, que descubran las superestructuras globales, después vayan a las partes y la produzcan. Oye, impugnar ese paradigma, así sin saberlo. Uno dice, bueno, ¿y qué proponen? ¿Qué proponen? Seguir repitiendo qué son las cosas y en el mejor de los casos construyendo, con lo cual estaría de acuerdo, construir el conocimiento, pero debe darse un paso más y es saber aplicar el conocimiento. Y todo el conocimiento está permeado por el lenguaje, la lengua, el habla, el discurso. Fíjate, hay un verso, o una línea, porque Wittgenstein escribió, me cuesta decir en versos, digamos, tal vez en sentencia.
Y la más famosa de él, para que viendo, y tal vez eso se entronca más con tu pregunta anterior de la relación lengua y lenguaje, que él decía, un filósofo del lenguaje también, pero filósofo, el límite de mi mundo cognitivo es el límite de mi lengua. O sea, donde si la lengua no tiene una palabra para expresarlo, tenemos que hacer una perífrasis o darle vuelta. Por eso hay personas que no conciben determinadas realidades porque la lengua no la concibe. Y recuerden el caso de Alfonso el Sabio. Realmente fue sabio, le merecía en el siglo II. Él sabía que estaban luchando para expulsar a los moros, que eran judíos, árabes, todo el que no fuera cristiano. Pero él se daba cuenta que el castellano de entonces, yo soy de quienes defienden que la lengua se llama español, aunque todavía aquí quienes dicen castellano, pero en ese entonces todavía es castellano o español primitivo. Sabía que no tenía condiciones, no se había desarrollado, mientras él se daba cuenta, porque él hablaba las otras lenguas y él podía comparar, se daba cuenta que había pensamientos que él tenía que se acomodaban al molde, por ejemplo, del árabe o del hebreo, pero sobre todo del latín, que estaban más desarrolladas que esa lengua todavía rústica, porque el castellano era la lengua de los campesinos de allá del norte de España, personas ríspidas y muy belicosa, con una escasa cultura intelectual. Dice, si lo expulsamos, se va a empobrecer de una manera extrema. Y entonces crea una escuela de traductores para traducir todas esas obras que había y para ampliar la sintaxis y el vocabulario del castellano, para poder entonces aprender y transmitir todo ese pensamiento que estaba en ese momento y que el castellano no era capaz de expresar. Eso es un buen ejemplo para entender, y quienes hablan más de una lengua se dan cuenta que a veces hay formas de pensar que uno está, le son graciosas porque refleja la idiosincrasia del pueblo que la habla, la forma en que piensan. Y la mitología es un buen ejemplo de eso, como las mitologías son un intento de explicar al mundo, hoy lo vemos como inocente, pero tal vez con la inteligencia de ese entonces. Entonces es indiscutible ese poder del lenguaje y esa relación que tiene entonces el lenguaje y la comprensión y la expresión del mundo. Yo creo que no di totalmente en la diana de tu pregunta porque se me quedó la parte primera, si la puedes reformular. Sí, el lenguaje como arma de autoidentificación. Ah, bueno, sí. Resulta que se ha comprobado que las personas que tienen mayor desarrollo de su lengua, o sea, del lenguaje a través de su lengua, son las más resistentes a las influencias de otra lengua. Incluso tienen más problemas para aprender una segunda lengua, porque todos lo quieren traducir primero a su lengua y se convierte en un valladar su propia lengua. Entonces, la lengua te identifica porque tú puedes enunciar lo que eres. Si tú no eres capaz desgraciadamente mucha gente ni siquiera se dan cuenta quiénes fueron en el mundo porque no se pararon a reflexionar alguna vez quién soy, qué quiero, hacia dónde quiero ir, cuáles son mis ideales. Si la gente se autoidentificara, no basta solo la identidad, y qué distinto, fíjense, identificación e identidad. Podríamos, aunque no es el centro, pero para entender esto, la identificación, la autoidentificación tiene que ver con una construcción de tu propio ser en términos lingüísticos, porque es una reflexión. Hay personas que dicen ser cristianos, pero que en el fondo nunca han reflexionado lo que implica ser cristiano. Y lo que hacen es que repiten y creen ser lo que otros dicen que son o que tú pudieras ser. Pero cuando tú revisas sus actuaciones, está muy lejos de ser cristiano o comunista. Vamos también con el comunismo, que yo fui comunista y me daba a veces cierto escalofrío y desazón ver compañeros comunistas que se comportaban como cualquier persona sin ningún amor a la humanidad. Y yo me decían, tú eres comunista más raro porque tú eres más idealista que hasta los religiosos.
porque yo decía que el comunismo sin amor era un despropósito, que para qué se va, que yo no entendía por qué tú te vas a sacrificar por otros y no le tienes amor a la humanidad. Entonces, esa persona así encontraban una oportunidad y se comportaban igual. O sea, no había realmente, no se habían autoidentificado qué es lo que yo quiero ser. Ahora, la identidad es colectiva y la identidad tiene que ver con una serie de valores que se asumen colectivamente, pero que hay que construirla discursivamente. Algunos pueden ser hasta unos falsos valores, pero yo creo que la identidad incluso debe ser autocrítica. Mucho asumen y lo asumen resignadamente que los dominicanos somos irresponsables. Yo de esa identidad hay que criticarla, que somos impuntuales. Ay, que somos dominicanos. Digo, no, eso hay que revisarlo. O que nuestra identidad tiene que pasar con la oposición de otras identidades. No necesariamente tiene que ser, la identidad no puede definirse en sentido negativo, tiene que ser en sentido positivo. Claro, lo positivo puede ser que colida con algo, pero yo no puedo definir la identidad dominicana en oposición, digamos, a los haitianos. Que ser patriota sea odiar a los haitianos. Se puede ser un buen patriota y amar la raza. Bueno, dice que es raza, que nosotros no somos raza, somos una especie, el género humano. Y a un cristiano ni siquiera le luce estar propagando odio, ser cristiano y a la vez propagar el odio a las otras, llámese, lo practican todas las religiones, porque ustedes saben que existe siempre primero, la identidad implica el nosotros versus ellos. Todo lo de nosotros es bueno y lo de ellos es malo. Y eso puede llevar muchas veces a sectarismo, puede llevar a dogma y puede llevar incluso a prácticas crueles. Y la identidad tiene eso, al ser discursiva, lo que tú asumes, tú sientes que es legítimo. Y tú puedes matar un animal cruelmente y sentir que es legítimo porque tal vez está definido en esa cultura que eso es legítimo. Y por eso yo digo, debemos ser autocríticos permanentemente con todo lo que hacemos. Entonces, la identificación tiene que ver más con un enfoque, lo que llaman el enfoque ético, de ético. O sea, que sería el objetivo. ¿Cómo te ven objetivamente a ti? No cómo tú crees que eres. Porque tú te puedes, o nosotros como dominicanos, podemos sentirnos orgullosos de una serie de cosas que desde fuera pueden verlo más objetivamente. O al revés. Muchas veces tenemos unos valores que no nos damos cuenta. Y cuando alguien lo ve desde fuera, que sería la visión ética, la de nosotros es émica, la del grupo hacia afuera, de EMI, de fonemi, que es la forma ya subjetiva de ver las cosas, desde dentro podemos verla subjetivamente de una manera, y la identidad es totalmente subjetiva. Se hace a través del discurso. Es un enfoque émico de la colectividad. Pero es bueno equilibrarla con el enfoque ético, cómo me ven. He estado en contacto con personas que han venido a la República Dominicana que me cuentan maravillas que nosotros nos vemos, que no vemos de nosotros mismos. Y eso es bueno y que a veces hasta lo subestimamos. Subestimamos, por ejemplo, la inocencia de mucha gente. Para muchos, ya ese pariguayo, pero otros lo ven como un valor. La solidaridad que nos reconocen, la candidez. Con toda la malicia que hay, todavía hay mucha candidez en el pueblo dominicano y eso se ve de fuera. Lo que pasa es que uno muchas veces se enfoca solamente en algunos eventos esporádicos, pero definitivamente el lenguaje es un arma poderosa para la construcción de la identidad y para la reafirmación de quién tú eres. Yo creo que la identidad, entonces, para redondear eso, tiene que pasar por un proceso de enunciación. Muchas veces lo que no se enuncia es como si no existiera. De hecho, el lenguaje crea realidades objetivas y realidades subjetivas. La literatura es toda una creación del lenguaje a través de la lengua. Por lo menos la buena literatura, porque aunque se usen palabras que ya existen, es una forma, un mundo semiótico diferente. Antes yo me planteaba, cuando voy a decir, esa canción
decíamos, salió ahora, salió, o la tiraron ahora. Y yo me planteaba, pero y no existían esas palabras ya, todas no existían. ¿Qué fue lo que hicieron nuevo? Era un mozalbete. Después entendí que lo nuevo es el mundo semiótico que crean esa misma palabra que ya existían, que ya estaba en la lengua, pero la disposición que hacen con ella, la forma de sugestión que crean es totalmente distinta. Pero el lenguaje también, a través de la lengua, puede crear un mundo que no hay cosas que están ahí objetivamente y hasta que no se enuncia es como si no existieran. Imaginémonos, ustedes saben las cosas que están pasando en el mundo hoy, que no sabemos que están pasando porque no se han enunciado. Tú puedes pasar por la universidad, por la UAS todos los días y ver las mismas cosas y no te dicen nada. Viene alguien y escribe un ensayo sobre la situación de el entorno universitario y entonces después de esa enunciación existe una realidad que no es la misma que existía, sino que la que está ahí, ese entorno de la UAS, es el referente objetivo, pero te hace ver que si te lo compara con algunos entornos universitarios donde hay librería, cafetería, café de lectura, cibercafé, que hay espacio para que la gente se reúna, para que discutan, un entorno universitario. Y no voy a hablar, porque sería un despropósito, por ejemplo, de lo que sucede en el entorno de Harvard. Eso, eso es librería, o era cuando yo iba. Todo es cultura. Nosotros no vemos, quienes no han salido, ven eso normal y natural, la rabalización del entorno de la UAS. Normal, porque eso es lo que han visto todo el tiempo. Pero te dice, pero ¿por qué aquí no hay esto? Lo otro, si alguien crea una realidad a partir del discurso, entonces comienza a cambiar la visión que se tiene y nos damos cuenta que el entorno universitario es un arrabal vergonzoso que deberíamos cambiar. Maestro, hemos hablado de las bondades del lenguaje, cómo el lenguaje nos permite, puede ser un arma para la construcción de nuestra identidad, para la construcción de la realidad, pero cuando el lenguaje se usa para controlar, cuando se usa como medida de coerción, cuando es un arma para el opresor. ¿Qué pasa con el lenguaje ahí? Yo creo que el título del diálogo casi sugiere el que el lenguaje se utiliza más para atacar que para construir, porque si no el título habría sido difícil o un poquito desentona. Si se necesita el lenguaje para la defensa es porque hay algo de que defenderse. Y resulta paradójico que la mayor amenaza de la que debemos defendernos vienen del mismo lenguaje. Porque los falsos ídolos, no necesariamente religiosos, los falsos ídolos se crean con el lenguaje. La publicidad y la mercadotecnia son especialistas en crear falsas necesidades, falsos ídolos, en falsas realidades. Y ya ustedes saben que estamos en la época del fake news y todo eso es creación del lenguaje. Estamos en la época que digamos, muchos llaman de un mundo líquido, y esa liquidez del mundo, esa evaporación tan fácil, es porque se crea con herramientas del lenguaje falsas realidades. O estamos en la época en que no necesariamente sea de manera directa que se manipula a la gente, sino que hay fábrica de pensamiento con el lenguaje. Y la realidad y esto se ve, tal vez se adelantó George Orwell a esto, ¿verdad? En la novela 1984, cómo había máquina de hacer pensar a la gente, cómo se adocena a la gente, cómo se decide por dónde deben pensar. Y fíjense, todavía hay centro eso, en las campañas electorales, en las campañas publicitarias, se dice qué queremos que la gente piense, qué imágenes, cómo queremos que nos recuerde, a qué queremos que nos asocien. ¿Qué temores debemos crearle? Porque sin temores no existe el entusiasmo. La gente lucha más por odio, desgraciadamente, y temores, que por amor y certeza.
no es suficiente amar a la patria, hay que crear un enemigo. Cuando no hay un enemigo común, la gente se desentiende. Entonces hay que crearlo. Y ya ustedes saben toda esa teoría de la conspiración que existe, que también son creaciones del lenguaje. Entonces, se está trabajando más constantemente para crear distorsiones mentales a través del lenguaje, que bueno, tal vez sea muy exagerado, porque yo creo que los profesores en sentido general trabajamos en las aulas para construir, pero digamos fuera de las aulas, en el uso cotidiano de la lengua y del lenguaje, hay una repetición, la gente repite sin saber lo que otros ya planificaron que repitieran, y tienen conductas verbales que están planificadas sin darse cuenta. Es decir, queremos que teman a la pérdida del trabajo. ¿Quién no va a actuar? Los instintos primarios están por encima de toda racionalidad. Miren, uno puede ser lo más cobarde del mundo, pero eso se pone a prueba cuando se te dan situaciones de sobrevivencia o uno de los tuyos. A lo mejor tú seas incapaz, o cualquiera de los que nos están escuchando, de darle una galleta a alguien, pero que alguien abuse de un niño tuyo, a ver si tú vas a pensar, el instinto primario va a salir y se te va a olvidar toda consecuencia, y hasta podrías tener una respuesta de proporcional. Y es justa para mí, es justa, porque yo estoy de acuerdo con el instinto a favor de la justicia, y después se piensa si lo hice bien o mal. Porque hay momentos que tú lo piensas, no va a hacer nada y había que hacer algo. Entonces, hay toda esa fábrica de pensamiento, toda esa fábrica de estrategias para hacernos pensar y reproducir. De ahí la importancia entonces de desarrollar en la escuela una actitud crítica hacia el mismo lenguaje, en este caso al discurso o a los discursos que se crean con la lengua y el lenguaje. Por ejemplo, sin una ideología, sin un relato, como muy bien tú decías, y dice Harari que la gran crisis, que cada sistema, cada paradigma tiene un relato. El socialismo tenía su relato de la propiedad común, de esto, el capitalismo de la prosperidad, que tal cosa. Dice la gran crisis del neoliberalismo, que no hay un relato. Un relato es un discurso, ¿no? Ellos, que fuera de nosotros, ahora hablan mucho de una narrativa. Son los términos que se usan de una narrativa o de un relato. Falta la narrativa, pero todo eso es un discurso sustentador que se hace a través del lenguaje. Y la gran crisis, dice Harari, de hoy es que no hay un relato. No sabemos qué ideal común tenemos, hacia dónde queremos ir, sino que todos son igual. Y sin un discurso, o siguiendo su palabra, sin un relato, todos no sabemos qué se diferencia el PLD del PRM o los demócratas de los republicanos en Estados Unidos, si no hay un discurso hacia el cual dirigido. Por lo menos Obama tenía un discurso de una salud para todo, un discurso simplón o lo que sea, pero un relato, un discurso. Otros simplifican tanto para instrumentar los instintos, los bajos instintos de las personas. Por ejemplo, Trump instrumentó la fobia hacia los extranjeros, especialmente hacia los mexicanos, y exaltar sutilmente la supremacía de Estados Unidos, de estadounidenses y de los blancos. Y por eso votaron masivamente por él, y está intentando reproducir ese discurso. Entonces, fíjense que Nebrija hace, ¿cuánto? Eso fue 2 meses antes del descubrimiento de América, 1520 años, 28 años, ¿verdad? Sí, 1528 años. Nebrija, en el prólogo de su gramática, él le dice a la reina que siempre se ha visto que la lengua es compañera del imperio, que juntas nacieron, juntas se desarrollaron y juntas mueren. La lengua, el discurso. Y por eso le aconseja a la reina Isabel que reproduzca esa gramática, porque ella sabía de los aprestos de que iban a salir hacia conquista o descubrimiento, hacia unas islas que ellos creían que eran las Indias, etcétera. Ya Nebrija, claro, Nebrija había estudiado en Italia,
y había visto qué había pasado con el latín, que precisamente el latín se desarrolló con el imperio y con el imperio cayó. Y ya veía, de hecho, ya había algunos gramáticos, Donato Preciano y compañía, habían hablado de esa relación que había entre la lengua y el poder de ese entonces. Entonces, Nebrija ya está diciendo de ese poder que tiene la lengua y por tanto el lenguaje, y que el imperio no puede sobrevivir. Que, miren, los pueblos que más se están dividiendo son donde tienen lengua distinta. Si Estados Unidos hubiese tenido lengua distinta, se recuerden que hubo una lucha de secesión, que querían dividirse, aún teniendo la misma lengua. Un elemento poderoso para que se mantuvieran como una conglomeración de estados o un superestado es una lengua común. Por tanto, la lengua es un mecanismo de cohesión y, como tú dijiste, de coerción también, porque ejerce presión sobre los demás. Por eso, esos temores de que nosotros vamos a tener una fusión, señores, basta la diferencia de lengua y de intereses, no tenemos ese relato en común. Eso es imposible, es una teoría de la conspiración vulgar. Eso es imposible, aunque lo quieran, aunque lo sueñen. Pero además, ¿para qué? Si nosotros fuéramos a tener una fusión, sería anexarnos a Haití. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con Haití? Porque la historia dice que el que tenga la lengua más desarrollada, ese es, la lengua más desarrollada, porque eso conlleva el desarrollo de otros elementos de ella, la cultura. Fíjense lo que pasó con el latín. Los pueblos bárbaros invadieron a la península hispánica en el siglo V después de Cristo. ¿Y qué pasó? Que como la lengua de ellos era inferior al latín y eran distintas lenguas, como su cultura inferior, ellos sucumbieron. Ellos militarmente conquistaron la península, pero fueron conquistados culturalmente, y en vez de ellos desarrollar su cultura, ellos se subsumieron a la cultura hispánica, incluyendo la lengua. La lengua es un elemento, como tú dices, de cohesión y coerción determinante, y con ella el lenguaje. Maestro, vamos a dar la oportunidad a que nuestros dialogueros y dialogueras hagan sus preguntas, mientras voy a leer algunos de los comentarios de manera muy rápida. Iris Baez dice: la sola enunciación, el uso del lenguaje para captar la atención, crear mundos y transformar realidades, es un acto de rebeldía y solidaridad. Considera Ginette Avelino, lo considera usted, maestro, como el mejor lingüista del país y del mundo. Y dice... Valga la exageración. El lenguaje es más para la manipulación que para la defensa, dice Ginette Avelino. Dice Cristina Santos: falsas realidades que contraargumentamos con las armas del mismo oponente, encontrando el gallo en su lógica. Amarilis del Carmen Cueto, excelente exposición, maestro Baltoro, un banquete cultural. Dice Zuli García: maestro, que gracias, que por su calidad. Ginette Avelino vuelve y comenta, dijo que Noam Chomsky dijo que la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Flor Pepén comenta: creo que el fomento del pensamiento crítico es la panacea para la educación mundial. Iris Baez comenta también: la realización plenitud del ser humano está en la construcción de un discurso coherente y auténtico de su propia existencia. Imposible disociar la filosofía del lenguaje. Maestro, o todo quedó muy claro o todo quedó muy oscuro, porque... Yo creo que claro, porque fíjate, eso es muy claro, porque esos comentarios denotan revelan que tú tienes realmente una audiencia privilegiada, porque cualquiera de esas personas que comentaron puede ofrecer una conferencia en ese segmento tan condensado. Revelan un pensamiento muy claro y complejo sobre este problema que muchos no comprenden y lo trivializan.
De manera que yo me siento como si estuviera en una gran universidad. Y gracias por leer también los nombres de tantas personas queridas, porque eso refuerza. Tú sabes que da el sentido de soledad, nada más ver nosotros dos, pero al saber que están esa persona ahí, nos refuerza. Es que ay, dice Jocelyn Alcántara que usted la motiva, maestro. Dice Mónica Galeano que tiene que repetirse este espacio con el doctor García Molina. Doctor, está abierta la invitación. Dice Leonarda Alcántara, todo está súper claro. El maestro posee una forma muy llana de comunicar sus ideas. Eso es predicar con el ejemplo. Dice Suheiri Duarte, mi maestro querido, cuando sea grande quiero ser como usted, maestro Bartolo, dice Marlene Rosario. Maestro, usted no puede despedir este encuentro de hoy sin hacer una especie de condensación y dejarle esas ideas a nuestros queridos dialogueros y dialogueras. El lenguaje como arma de defensa en una sociedad líquida, posmoderna, donde los medios no sabemos si informan o desinforman, donde la gente está sobreinformada, entre comillas, y donde recibimos hace poco el mensaje del Papa, donde decía que los grandes pecados de la actualidad, entre los grandes pecados de la actualidad, se construyen precisamente con la palabra, que son la calumnia, la difamación y el decir la verdad, solo la mitad de la verdad. Y con ella, por supuesto, la manipulación. Entonces, él hablaba de esos grandes pecados de la modernidad y coinciden que todos se hacen con palabras. Los filósofos descubrieron que el decir es una forma de hacer. Y ya ustedes saben que Austin escribió ese libro, Cómo hacer cosas con palabras, donde ya sugiere el poder del lenguaje, que hablar es una forma de hacer, es una forma de edificar. Fíjense que existe la profecía autocumplida. Es aquella profecía que se cumple porque se enunció. Y yo a los estudiantes les digo, miren, a veces resulta extraño que una muchacha con todas las condiciones, buena moza, inteligente, con cierta condición económica, no haga la elección de la pareja adecuada. Y ustedes se preguntan por qué. Busquen que detrás hay una identidad mal construida. Una joven que le digan que tú no eres nadie, que para dónde tú vas, que tú no sirves. Si se lo dicen desde temprano, se lo puede creer y eso va gravitando. No les reconocen sus méritos. Entonces resulta que aparece alguien, a veces ni siquiera demagógicamente, que les reconoce méritos, les reconoce condiciones, cualidades que nadie les reconocía y que se va a dar empatía en primer lugar. Hasta se va a sorprender que ese sea ella, que alguien la perciba así. Y resulta que muchos la percibían así, pero no se lo decían. Entonces, tiene ese poder de construir y de destruir. Entonces, aquí tenemos una primera lección. Debemos tener cuidado cómo manejamos esa herramienta hasta con los estudiantes. Casani recomienda en uno de sus libros corregir la escritura, que comencemos siempre por lo positivo, que se comience a ver que no es que evitemos incluso eso de rojo de ponerle, sino que se le pongan alternativas, porque parecería, señores, parecería muchas veces que el estudiante no sabe nada o que es un estúpido o un idiota, porque si usted solo le corrige las fallas, usted lo que está edificando una personalidad insegura y que hasta pueda desertar porque sienta que es torpe. En cambio, si variamos el enfoque y partimos de lo positivo y le decimos tiene esta y esta fortaleza y necesita ahora seguir esa tendencia superando esto y aún más, algo así, entonces el poder del lenguaje se va a reflejar en ayudar a desarrollar unas potencialidades,
No basta tener potencia para las cosas. Hay que tener la oportunidad para dársela. Por eso tenemos que tener mucha cuenta cómo hablamos en las aulas con los estudiantes, cómo nos dirigimos a ellos, cómo los corregimos. Esa es la primera. Si el lenguaje, a través de cualquiera de sus manifestaciones, lengua, habla, discurso, ¿cómo debemos usarlo? Claro, a veces la construcción tiene que pasar por la destrucción. Yo defiendo que la crítica a veces tiene que ser destructiva para poder construir. Si una persona tiene el vicio de mentir, de ser irresponsable, de ser muy poco considerado, hay que criticarlo para destruirle eso y ayudarle a construir otra. Pero primero, antes que eso, busca algo, aunque sea busca de que si es generoso, comienza por ahí. Tú eres una persona generosa, no entiendo por qué hace esto y esto y esto, y esto es así, lo hiciste aquí, así, y hay que ser implacable con determinadas realidades. No es que vamos a ser complacientes. Yo creo que toda crítica, si es crítica, es constructiva, si es crítica. Porque una cosa es las murmuraciones, ser criticón, utilizar las verdades simplemente para deleitarte causando heridas. Gente que se regodea con las verdades negativas, eso es otra cosa. Pero si tu intención, si es una crítica verdadera, si tiene que desconstruir malos hábitos, tiene que hacerlo, pero tiene entonces que construir con un discurso de esperanza y de oferta. Y eso debemos practicarlo en el aula. Segundo, entender que para desarrollar las potencialidades del lenguaje se necesita oportunidades, se necesita acompañamiento. Yo sé que es difícil con la cantidad de estudiantes del aula, difícil, pero por lo menos corríjanle, aunque sea un solo ensayito, donde ustedes le puedan hacer todas las observaciones positivas, que puedan descubrir todas sus potencialidades y que deben reforzar y dar una oferta, entre ellas a veces hasta recomendarles libros personalizados, porque tal vez el libro que necesita uno no necesariamente es el del otro, aunque tengan un libro en común. Observar más el comportamiento verbal de los estudiantes, porque eso refleja mucho. El lenguaje puede manifestar un mundo, pero también puede ocultar un mundo. A veces el habla es simplemente la cabeza del iceberg, que está toda esa realidad está detrás. Y un maestro tiene que ser mucho más que una persona que alfabetiza. Y para eso tiene que tener una clara conciencia de que el lenguaje permea toda nuestra vida. Miren, cuando uno es capaz de enunciar sus sentimientos, lo aclara, ya comienza a aclararlo más y puede tomar una actitud más consciente ante ello. Y está demostrado cuando usted es capaz de enunciar sus problemas, ya tiene gran parte del método para combatirlo. Pero si usted no sabe cuál es tu enemigo, ¿cómo lo va a combatir? ¿Cuál es tu dificultad? Y todo eso, como tú decías, pasa por la enunciación, y toda enunciación implica lenguaje. Entonces, en las aulas hay que enunciar más, y hay que enunciar más colectivamente, no solo el profesor. El gran enunciador no puede ser el profesor. El profesor tiene que ser el gran motivador de la enunciación, no el gran fiscal que a veces queremos ser. Porque mientras tengamos ese complejo de fiscal, la gente se va a cohibir. Y no es verdad que los estudiantes son lo que usted cree que son en el aula. Nadie expresa, no voy a arriesgar un porcentaje, pero nadie expresa lo que realmente es en el aula. Y tú que hiciste un doctorado, sabes que cuando tú estabas sentada en esa aula, no era la misma Aide que estaba dando clase con el mismo tema, porque ya tú comienzas a depender de la aprobación de alguien. Entonces, y eso te crea ciertas cohibiciones. Mientras cuando eres profesor, tú eres el aprobador. Entonces debemos dejar un poco más eso de fiscales y convertirnos en motivadores, en
acompañante de la enunciación. Hay muchos aspectos más que implican el lenguaje, pero esa parte docente quería resaltarla. Qué bueno, maestro, que usted habla del rol del maestro. ¿Sabe? Elsa Fátima Padua, maestra de la Universidad Autónoma, dice que la sociedad tiene un discurso en contra de los jóvenes. Dice Lee Joseph, magnífica explicación del maestro Bartolo, y dice Arelis, excelente, criticar sabiéndolo hacer, para edificar y no para dañar. Aurelia dice, potenciar en las aulas un discurso esperanzador, un discurso que atraiga a los estudiantes. Dice dice Suheiri, siempre he valorado mucho el discurso del maestro Bartolo y su accionar filántropo. Dentro de todo el conocimiento que le define, ha encontrado la forma de mostrar generosidad hacia cada persona. Qué lindo. Suheiri. Amarilis del Carmen dice totalmente de acuerdo. El maestro debe bajarse al estudiante. Cada persona es diferente, con necesidades diferentes. Y, como dice, dejar de juzgar y de ser fiscales. Con estos comentarios finales nos despedimos. Es una lástima. Pudiéramos, dice Daily, que siempre le digo a mis estudiantes que ellos son mucho más de lo que dan. Qué lindo, Daily. Agradecer, le decíamos hace unos días que a quienes participan en estos diálogos de tanta generosidad, estamos convocando a una convención de poetas para que nos designen una palabra para decir gracias con el contenido de emotividad y el contenido de grandeza que nosotros le queremos otorgar a nuestros invitados. Maestro, usted está en la lista para darle esa palabra, ser de los primeros a quienes darle esas gracias especiales de manera engrandecida por compartir con todos los dialogueros, dialogueras, todo lo que usted sabe, que le ha tomado años de experiencia, años de lectura, años de formación, y usted viene y lo da simplemente por generosidad. Y el maestro Bartolo es que dice que los maestros somos intrínsecamente generosos, que siempre damos lo que tenemos. Un médico rara vez da una consulta gratis, pero un maestro da una clase gratis sin problemas, sin proponérselo, y a la orden del día ahí está el maestro dando lo que sabe. Gracias, maestro, por esa generosidad, y será hasta un próximo diálogo académico. Feliz de tenerle aquí y feliz de contar con toda nuestra querida audiencia que siempre nos respalda y nos motiva a continuar, Muchísimas gracias, maestro. Gracias, dialogueros, dialogueras, y será hasta un próximo encuentro el viernes a las 4 de la tarde. Gracias a ti por invitarme a tu universidad, porque esto es una universidad. Qué bello, maestro. Bye.